Sobre este tema quiero saludar a Leomagno Flores, él es diputado por el Partido Acción Democrática y miembro de la movida parlamentaria. Diputado Flores, bienvenido a la tarde. Más de 64 detenidos fue la suma en general, digamos, entre Lara, Caracas, el pasado viernes cuando se conmemoraba la fecha del 12 de febrero, que fue cuando comenzaron las manifestaciones en Caracas. Mucha gente sostiene, y es lo que he tenido la oportunidad de leer, que esta cantidad de detenidos fue como detenciones preventivas, es decir, el gobierno no quiere que la calle se le incendie de nuevo y por eso arremetió de esta manera. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania. Un saludo a toda la teleaudiencia de Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Efectivamente, el viernes en algunas ciudades del país, para no dejar pasar desapercibido un nuevo mes de la gloriosa gesta estudiantil del 12 de febrero de este año, los estudiantes volvieron a manifestar y el gobierno volvió al mismo expediente del garrote vil, es decir, a perseguir a los estudiantes a sangre y fuego, a hostigarlos y a reducirlos para después llevarlos a prisión. Y bueno, en ese despeje del área en conflicto, no respetan derechos humanos. Los efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana se llevan por delante a ancianos, a menores de edad, a adolescentes, y persiguen inclusive entrando hasta los propios sótanos y estacionamientos y áreas privadas de los edificios donde se guarecen los estudiantes y allí los toman detenidos. Esta es una situación insostenible. La violación de los derechos humanos en Venezuela se produce a cada instante, no solo ya con los estudiantes. El presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, por alertar a la ciudadanía sobre una enfermedad desconocida que originó 9 muertes y que tenía en cuarentena el hospital, inmediatamente fue denunciado por el gobernador del estado como terrorista y está siendo imputado. Este gobierno, como perdió el ascendiente popular, recurre, como todo régimen totalitario, a la represión, y eso es lo que se está viviendo en Venezuela en estas horas. Ahora, diputado Flores, la semana pasada cuando se juramentó el expresidente colombiano Ernesto Samper en UNASUR, se habló y se ha venido hablando sobre el reinicio, el posible reinicio de un diálogo entre gobierno y oposición. Con esta violación a los derechos humanos, es decir, con los detenidos que aún quedan de las protestas de febrero, con estos nuevos detenidos, con los presos políticos, ¿puede instaurarse un diálogo en Venezuela? Es imposible instaurarse el diálogo porque el gobierno sencillamente no lo quiere. ¿Para qué va a dialogar el gobierno si el gobierno tiene total apoyo militar? Si el gobierno controla cualquier manifestación de calle de esa manera brutal, con esa represión exagerada, y si el gobierno logró en todo este tiempo satanizar la salida, meterle miedo a la gente, acusándonos de terroristas a quienes proclamamos que la lucha está en la calle, si tiene una oposición totalmente dividida e inhábil. Yo no veo cuál es el objetivo de un gobierno para dialogar. Un gobierno dialoga cuando está contra la pared. Nosotros logramos poner al gobierno contra la pared con las manifestaciones de febrero, pero el gobierno, gracias a indecisiones de la propia oposición, logró sortear esa difícil situación con apoyo irrestricto de sus aliados latinoamericanos en la UNASUR, y ahora viene el flamante presidente de UNASUR a hablar de restablecer el diálogo. El gobierno no se ha manifestado por ningún lado. Sin embargo, ayer el secretario general de Acción Democrática dio unas declaraciones en las cuales se siente conteste con el llamado de Samper al diálogo y cree que la personalidad de Samper podría ayudar mucho en este terreno, pero yo soy muy pesimista en ese aspecto.
Quizá una de las cosas, y vale la pena esta última pregunta, quizás uno de los aspectos que para nada beneficia a la oposición es tener precisamente estas posiciones encontradas. Es decir, o todos acuerdan que van al diálogo o nadie acuerda que va al diálogo. Pero tener una única posición, fortalecer la unidad, que pareciera que esa fortaleza cada día está más distante. La unidad siempre ha sido la integración y la suma de factores disímiles. Lo que pasa es que la unidad se ha logrado perfecta en los momentos electorales del país. Como no hay un evento electoral, los partidos que integran la unidad están manejando su propia agenda, pero todas con el objetivo de salir del régimen. En este momento, la unidad está planteando en bloques 3 salidas distintas. El Partido Acción Democrática y el Partido Primero Justicia, con algunos aliados, están planteando inmediatamente sentarnos a hablar sobre los candidatos y prepararnos para las elecciones del 2015. En esas elecciones, si ganamos la Asamblea Nacional, podríamos recortarle el mandato a Maduro y lograr la salida. El partido de Leopoldo López tiene planteada para la próxima semana, con un gran acto, iniciar la recolección de firmas para un proceso constituyente. Y los demás partidos de la unidad están convocando a un Congreso Ciudadano con el objetivo fundamental de reencontrar a todas las fuerzas de la oposición, de elaborar una hoja de ruta común y de someter a consideración de un número importante de dirigentes de todo el país, se calcula que unos 10.000, cuál sería la ruta a seguir. Bueno, yo diría, Idania, y perdóname que sea tan sincero, pero tengo que explicárselo al mundo, nosotros estamos ahorita como los músicos del Titanic. El país se hunde y nosotros estamos planes sobre planes. En Venezuela se está viviendo una perturbación política mayor que se caracteriza porque es inhábil la Constitución. Aquí se viola todos los días la Constitución, no se respeta. Es inhábil el gobierno no puede ni siquiera garantizarnos el papel toalé a los venezolanos, y es inhábil la oposición porque siendo una mayoría política como lo somos, no tenemos poder político, y esta situación puede degenerar con la crisis económica tan profunda en una tormenta perfecta. Entonces nosotros no podemos seguir como los músicos del Titanic cantándole a la gente. Tenemos que asumir una responsabilidad y un deber histórico con el país, tanto nosotros como los chavistas, porque si no el país se hunde. Quiero agradecer a Leomagno Flores, diputado de Acción Democrática, miembro de la movida parlamentaria, por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias, Iván. A usted.